Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, qué bueno estar con todos ustedes. Sean bienvenidos a Criterios en este lunes 5 de mayo. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Gracias por estar en compañía de Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. Hoy también retransmisión de radiolaRR.com. Soy Francisco Gómez. Muchas gracias porque me dejan entrar hasta donde ustedes están y si es la intimidad de su hogar, mucho que mejor. Bueno, hoy tenemos un día bastante movido, un día de mucha noticia, mucha información, pero hay un tema que ha acaparado completamente la atención y es el tema del transporte que anunció ayer Nayib Bukele en nuestro país. Pero, ¿qué ha pasado sobre esto? Tenemos a un especialista en leyes, alguien del pool de invitados que tenemos en este programa. Sean todos bienvenidos. Le doy la bienvenida también a nuestro invitado, el licenciado Ricardo Martínez, abogado que nos acompaña en esta oportunidad. Licenciado Martínez, inmenso el gusto de estar con usted. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a todos los televidentes y radioescuchas también de la RR. Bueno, muchas gracias, licenciado Martínez. Bienvenido a este espacio. Bueno, ayer el presidente de la República, después de una conferencia que diese el Ministerio de Obras Públicas, anunciaban que como una compensación económica, por lo menos fue el primer punto que leí del post que él anunciaba, se iba a dar transporte gratis durante toda la semana. De aquí hasta el 10, 11, hasta el 11 iba a haber transporte gratis en todo el país. Ahora se amaneció con aglomeraciones de personas inmensas sobre todas las paradas de buses de nuestro país y el transporte entre el occidente y el centro, sobre todo, colapsado completamente y las personas volvieron a sufrir quizás más que en los otros días después de los deslizamientos de tierra que se han dado en Los Chorros. ¿Qué pasó después? El presidente también coloca un post donde le reportan de que hay un sabotaje, así lo llama él, de parte de los transportistas hacia el pueblo salvadoreño y proceden a captura de 5 empresarios, que de una vez los voy a indicar. Genaro Ramírez, conocido de muchos años de AEAS. José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la Ruta 202 de Aguachapán. Alexander Sorto, empresario de la Ruta 205 de Sonsonate. Abel Reina, empresario de la Ruta 125 y 140 de San Martín. Y Nelson David Moreno, empresario de la Ruta 79 de La Libertad. Algunos fueron capturados dentro de las instalaciones del Viceministerio de Transporte, que ellos habían sido citados para una reunión con esta institución que es la encargada del transporte en este país. Explíquenme, ¿qué está pasando aquí jurídicamente? ¿Qué han hecho? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿En qué estamos envueltos en este lunes? Bien, bueno, Francisco, te voy a dar mi punto de vista de lo que más o menos conocemos bueno, que nos hemos dado cuenta en las redes, porque obviamente pues caso lo está construyendo en estos momentos la Fiscalía General de la República y no tenemos muy claro, incluso por las redes se ha dicho que el delito a imputar es de incumplimiento de deberes. Pero partamos del hecho de que, según tengo entendido, esta, digamos, resolución que tomó el BMT de otorgar el transporte público a pasajeros de forma gratuita durante, digamos, toda la semana, salió aproximadamente a las 8 de la noche, si mal no tengo entendido. Entonces es bien difícil que todos los transportistas hayan tenido la logística, porque, por ejemplo, debieron haberles especificado cómo iba a ser la forma de pago, cuánto tiempo se iba a efectuar este pago, etcétera. Una serie de circunstancias de logística que en estos momentos no conocemos si había algún acuerdo con los señores transportistas. Ahora, en cuanto a la legalidad de la situación, esto pasa por el hecho de que habría que ver primero a las personas que han capturado
si ellos realmente han cometido alguna infracción, porque entiendo yo que han detenido a personas que son como dirigentes de las gremiales, que habría que ver si ellos han dado alguna orden de que el transporte no salga. Eso me parece ser que no ha ocurrido. Incluso tengo conocimiento de uno de ellos que ni siquiera era ya el representante de la gremial, el señor que han detenido de Aguachapán, el señor Alejandro Arriaza. Parece ser que había terminado incluso su periodo como representante legal de los transportistas de acá de Aguachapán, no es ni siquiera el representante legal. Entonces, hay una serie de circunstancias que habría que discutir para efectos de determinar si por lo menos primigeniamente se puede comprobar que han cometido alguna infracción que recoge el Código Penal y si podemos enmarcarla específicamente en el delito de incumplimiento de deberes. Bueno, incumplimiento de deberes. Según el tuit de oficial de la Policía Nacional Civil, no sé si es el ente competente para este caso. Incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión. Los detenidos por el momento son señalados por no brindar, entre comillas, el servicio con normalidad o porque estaban cobrando el pasaje, que por orden del Ejecutivo debe ser gratuito esta semana. Si estaban en una reunión convocados al día de ahora, ¿era prudente llegar y capturarlos en ese momento? Bueno, para empezar, yo no he estado en unas reuniones, en unas audiencias, entonces me he limitado un poco a ver lo de las redes sociales, pero me deja en shock ver de que se incluye también un delito como el delito de extorsión, eh, eh, de negación de auxilio. Es decir, yo entiendo que la policía tiene algunas limitaciones, ¿verdad? En cuanto al quehacer técnico y calificación, pero no sé si no sé si, no he visto, Francisco, el tuit oficial o el X oficial de la policía, pero entendería yo que cuando ellos publican este tipo de cosas es porque ellos ya lo plasmaron en algunas actas policiales que esto es. Si es así, Francisco, es sorprendente. Únicamente eso te puedo decir yo, sorprendente. Bueno, el transporte público en este país, lo único que obtiene del Estado es la concesión. Hay una compensación también, entiendo, un tipo de Sí, subsidio en ello, pero es una empresa privada. es correcto. Tienen que someterse a lo que indique el Ejecutivo. Pueden capturarlos por algo así. ¿Es penal esto? ¿Cómo lo podríamos encontrar Sí, sí, o no, especificar? sí, no, de hecho, entendería yo que la concesión tiene algunas Condiciones. obligaciones. Sí, claro. Una de las obligaciones principalmente es prestar el servicio, ¿verdad? Porque en el caso que no lo presten, la sanción es que no hay compensación. Es decir, porque esto tiene una cuestión de equivalencia, ¿verdad? Si algún concesionario, pues por diferentes razones no saca su unidad a laborar, pues el castigo inmediato es que no se le paga su compensación por los días que no laboró, ¿verdad? Entonces, ahora, pero en este caso en particular, cuando se hacen calificaciones legales, con el caso del incumplimiento de deberes es un poquito, digamos, delicado, porque el tema es de que el incumplimiento de deberes es para los empleados públicos, funcionarios públicos y los encargados de un servicio público, pero como requisito para que este delito se dé, esas personas deben de formar parte de la administración pública. Y en este caso, a juicio mío, particularmente, los transportistas no forman parte de la administración pública y por lo tanto, particularmente en el delito de incumplimiento de deberes, me parece ser de que está bastante complicado esa calificación jurídica y sobre todo porque hasta ahorita, por lo menos a la gente no le ha quedado claro, a mí particularmente no me ha quedado claro cuál es el acuerdo, porque definitivamente debe de estar reglamentado. Vamos a ver, Francisco, para que una persona caiga en el delito de incumplimiento de deberes, ese deber ya debe de constar en una normativa, ¿sí? Ese deber ya debe estar digamos, en una forma de proceder del funcionario público, el empleado público o el encargado del servicio público. Debe de ser una cuestión que con
conocimiento, estas personas que yo te dije conocían, sabían que debían actuar de una manera y rehúsan comportarse de esa manera que ya está reglamentada. En este caso, la decisión que toma el Viceministerio de Transporte de hacer una gratuidad al transporte público, eso definitivamente no entra dentro de una reglamentación que pueda conducir a una persona a cometer el delito de incumplimiento de deberes. Y sobre todo, a juicio mío, ellos no están dentro de la administración pública, si bien es cierto, son concesionarios de un servicio para prestar un servicio, pero no son los encargados de un servicio y por lo tanto es bien difícil que prospere esto en los juzgados. Bueno, difícil en teoría, ¿verdad? Porque hoy, pues últimamente se han visto cosas un poquito complicadas en los tribunales. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el licenciado Ricardo Martínez, abogado. Estamos hablando del problema del transporte en nuestro país. Ya regresamos en Criterios. Buenas noches, gracias por continuar con Criterios en Agape TV Canal 8. Estamos en las redes sociales y todo esto usted lo puede comentar, compartir y crear un criterio diferente de las cosas que están pasando en el país. El tema del día, sin duda, es la implementación del transporte gratis en todo el país, a pesar que solo es una zona muy específica la que se ve afectada, que es el occidente de la República, para poder llegar a San Salvador o a otras zonas del país y viceversa, sobre todo de San Salvador hacia este sector. Conocimos de la captura de empresarios del transporte público. ¿Quién tiene que ser el capturado? ¿Solamente el representante legal de estas asociaciones, organizaciones o como estén organizados, valga la redundancia, el licenciado Ricardo Martínez, en este caso? Porque yo como organización puedo aceptar, pero alguno de mis agremiados puede decir, no voy a dar el servicio por A, B, Z razón. ¿Tienen que ser únicamente los representantes legales, licenciado Martínez? No. De hecho es al revés, porque esta conducta es una conducta muy personalísima. Si ustedes ven en el delito de incumplimiento de deberes, habla de el funcionario, empleado público o el encargado de un servicio público. Es decir, esta conducta se comete de carácter personal, porque vaya, digamos, y vos lo has dicho muy bien, en el caso, imagínate que una gremial X, porque hay varias en el país, diga sus directivos, ¿verdad? O el presidente diga, mañana no vamos a prestar el servicio. Y bueno, y los socios o asociados, si es que son cooperativas, dicen, no, nosotros vamos a prestar el servicio. Entonces, imagínate cómo son las cosas, que aunque él le haya dicho a las personas que no lo presten, pero si salen el 100% de su agremiado a prestarlo, incluso no podrían ni detenerlo a la persona que dio la orden dentro de la cooperativa o sociedad o asociación que no salieran a prestar el servicio. Es decir, es bien complicado porque en este caso el delito es personalísimo. Tiene que ser la persona que, estando dentro de la administración pública, incumpla digamos, una reglamentación. Para este caso incluso debe haber un manual de todas las conductas, de todas las, digamos, las acciones que son obligaciones de ese funcionario, empleado o encargado del servicio público y que deliberadamente omite realizar una de ellas. Por eso es que incluso la detención de estas personas que son digamos, las caras más visibles del gremio de buses es un poco, digamos, complicada porque tendrían que establecer que el servicio no se prestó porque ellos fueron los que dieron la orden y aún así está en discusión que ellos pertenezcan a la administración pública y así sucesivamente tiene una serie digamos, de inconvenientes hacer llegar estas conductas al delito, que por lo menos a ese de incumplimiento. Ya no se diga a los otros que me dijiste, pues, al de negación de auxilio, que sabemos nosotros que en este caso, en ese delito, la persona que lo comete es en aquellos que
de alguna manera están obligados por sus funciones a prestar este servicio, pues, ¿verdad? Es como que, imagínate que en este caso yo vea que una persona está ahí teniendo un ataque y yo no sé ni siquiera de primeros auxilios, porque yo soy el único que está ahí. No estoy obligado a prestarle el servicio porque yo no tengo ninguna obligación legal de hacerlo. No es como, por ejemplo, cuando un policía, aunque no ande en el ejercicio de sus funciones porque está de licencia, por ejemplo, él ve que ocurre un asalto e incluso anda con su arma de equipo y no impide que el asalto se dé o tiene posibilidad de capturar a la persona que lo cometió y no lo hace. Esta persona, por las atribuciones que tiene y por el juramento que ha prestado de realizar un servicio, esta persona sí comete, en este caso, el desamparo que se le hace y por eso está castigado. Pero esto no se le puede aplicar a cualquiera. Y bueno, y con el delito de extorsión, y ahí sí que, ahí como decían unos amigos, ahí sí se volaron 7 pueblos, ¿verdad? En serio, se pasaron 7 pueblos, porque esto es, imagínate, el delito de extorsión es obligar a una persona a desprenderse de su patrimonio bajo amenaza. Eso es en forma técnica y clara el delito de extorsión. ¿De dónde saca la policía para imputarle el delito de extorsión a estas personas? O sea, salvo, por supuesto, con la información que yo he tenido acceso en las redes, pero es imposible que esto sea, imposible. Licenciado Martínez, quisiera entender algo. Entendemos las circunstancias que tenemos en el país. ¿Qué es una compensación? Está bien, tengamos lo político, pero separémoslo en este instante. Anuncia el presidente tarde-noche del domingo lo que va a suceder el siguiente día. Se tuvo que haber sentado los entes competentes, no el presidente, o no sé, quién sea, previamente con los transportistas, con todas las organizaciones, asociaciones, grupos, transportistas en general, para tomar esta decisión, o basta con que él diga, se va a hacer y punto. ¿Todos nos debemos de dar por comunicados? No, no. De hecho, incluso, déjame decirte que en el delito de incumplimiento de deberes, cuando el funcionario toma posesión de su cargo, a él debe de estar consciente el encargado de un servicio público, ¿verdad? Usted va a llevar a cabo este servicio público. Debe de estar previamente establecido en un reglamento, en una ley, cuáles son las funciones que él va a realizar. Y cuando él deliberadamente omite realizar una función de esas, en ese sentido él está cometiendo el delito. Pero tal cual, como se ha dado aquí, como realmente al final no tenemos toda la información, no la tenemos completa para decir, mire, esto, no sé, se publicó en el diario oficial, hubo una reunión de emergencia del Consejo de Ministros, o solo se reunió con el ministro de Obras Públicas, con el director de transporte, con el viceministro de transporte, etcétera. Ni siquiera sabemos realmente cuál fue lo que se hizo. Solo sí que salió un comunicado en redes sociales que con esto nadie, nadie está obligado a cumplir con una noticia u orden que sale en una red social. Nadie. Eso no se puede hacer así, sobre todo cuando después de eso vienen y le empiezan a imputar delitos a personas que no están en la obligación de cumplir con eso. Nadie, nadie, Francisco. Ahora, viendo todo esto, las capturas que se le hacen son delitos penales. No, es que ellos lo hacen, claro, lo están enfocando en que, ya te expliqué, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y también extorsión. Claro, cuando vos ves que mencionan esas tipificaciones, claro, esos son delitos. De hecho, están dentro del catálogo del Código Penal, pero la circunstancia es cómo los van a adecuar, porque las conductas que han presentado, por lo menos por lo que sabemos hasta ahorita en las redes sociales, es que hoy en la mañana tenían una reunión, estas personas que ulteriormente fueron detenidas, entendería yo incluso que en el caso del señor Arriaza, por ejemplo, que yo te dije, no estaba en San Salvador porque él ya no es representante de ningún gremio. Él no es representante. Entonces él creo que fue detenido en Aguachapán, según la información que yo tengo.
pero ellos estaban en una reunión, pero ¿bajo qué criterio es que se le está imputando delitos? Porque al final esa va a ser obligación de la fiscalía en este momento ir y decirle en el requerimiento al juez tengo estas, y enumerar las evidencias que tenga de las, en contra de esta persona y describir las conductas y que estas conductas deben encajar perfectamente en lo que dicen los delitos que se les están imponiendo. En este caso, lo que yo ya mencionaste, prima facie, o sea, porque no he visto mayor cosa de lo que vayan a presentar, con la información que se tiene en redes sociales, me parece que va a ser muy difícil, por lo menos técnicamente. Entonces, no estoy hablando estoy hablando técnicamente, porque a mí me dijeron, mire, discutamos el tema, yo técnicamente te puedo decir que va a ser muy difícil que se le pueda encajar estas conductas que supuestamente realizaron ellos a los delitos de los cuales pues aparece ulteriormente en redes sociales que se están imputando a estas personas. Podríamos decir entonces que está complicada la cosa para estos que han capturado al licenciado No, pues, Martínez. sí, sí, bueno. Legalmente no es complicado, pero por las circunstancias sí. Bueno, lo que ocurre es que, bien, realmente yo debo de hablar del deber ser, porque a mí no me corresponde hablar de lo que es, sino del deber ser. El Sí. deber ser, la ley me dice a mí, por la preparación, por la trayectoria que tengo, por el conocimiento, que es muy difícil encajar estas conductas en los delitos que la policía aparece en su red social que les está imputando. Y ese es mi criterio. Pero eso es el deber ser. ¿Cómo vaya a actuar la autoridad, digamos la fiscalía? ¿Cómo vayan a actuar los jueces donde se lleven estos casos? Eso ya es harina de otro costal, Francisco. Eso sí ya no te podría decir, porque al final, pues, a veces las decisiones no necesariamente pasan por el tamiz de lo jurídico. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros el licenciado Ricardo Martínez. Estamos en Criterios de Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio, retransmisión ahora de radiolaRR.com. Ya venimos. Gracias por estar con nosotros. Nos puede buscar en redes sociales, tanto de Agape TV Canal 8, de la producción Mix de Medio, y también en radiolaRR.com. Comparta, comente, llévelo hasta su hogar o a su lugar de trabajo y veamos un criterio diferente de todo lo que está pasando en nuestro país. El licenciado Ricardo Martínez está con nosotros. Hoy, en una entrevista radial, mencionó un representante de la Mesa Nacional de Transporte. Sería irresponsable decir que hay un atraso en la compensación. El gobierno de Nayib Bukele es el único que ha pagado en su totalidad dicho compromiso. Pero, ¿por qué hablo de ello? Por algo muy sencillo, licenciado Martínez, que es nuestro invitado de esta noche. Se está vinculando, bueno, se recuerda de que ha pasado mucho tiempo que se les ha adeudado el famoso subsidio con este y otros gobiernos, unos más que otros, y este ha tenido etapas bastante amplias y de amenazas, porque hay un antecedente. A Catalino Miranda, que tenía 2, 3, no sé, rutas de transporte público, nacionalizaron o agarraron estas unidades y las pusieron al servicio del público. ¿A dónde están ahora? Si se nacionalizó esto, ¿dónde está? Pero en fin, ¿será que esto se está volviendo político o realmente está dentro de la ley? Aunque ya lo hemos hablado. Pues te diré una cosa, Francisco, desconozco realmente si hay alguna intención política. Si la hay, pues la historia lo va a registrar, ¿verdad? Pero yo no te podría dar mi opinión de la situación política. De hecho, ni siquiera podría estar seguro yo que el comunicado que hayan dado de que les han pagado completamente sea cierto. Es decir, no lo sé, porque al final eh,
esa es una cuestión que es obligación del Estado. Entendería yo que incluso esos fondos no entran ni al Fondo General de la Nación porque es una compensación de carácter especial. No entiendo por qué otros gobiernos estaban digamos, en mora con los transportistas cuando todos los que echamos un galón de gasolina pagamos la compensación ahí constante y sonante, pues, ¿verdad? Y entonces esto no tiene ninguna justificación para que no se les pague. Enhorabuena, si el gobierno actual está al día, es una obligación, ¿verdad? Y qué bueno que la hayan cumplido, pero no te podría decir si esto podría tener alguna, digamos, una implicación política o alguna intención política. Eso lo desconozco. Ahora, licenciado Martínez, volvamos a este caso. ¿Dónde queda la población acá? ¿Únicamente es el afectado y nada más? Sí, sí, bueno, de hecho, Francisco, vos sabías de que, bueno, de que incluso la medida de pagarle el transporte a la gente no, o sea, la gente está pasando por otro problema, por lo menos la gente afectada directamente en su tránsito de occidente al centro y viceversa, ¿verdad? O sea, yo creo que fíjate bien complejo porque esa gente quizá haría un esfuerzo de pagar más para no tener que salir a las 3 de la mañana de su casa. Fíjate que es una paradoja bien rara, ¿verdad? Es paradójico, porque la gente no es la situación económica. Y es más, eh, aquí no solo son las personas que utilizan el transporte público, y toda la gente que se mueve en sus vehículos particulares, pues que igual está gastando más gasolina, está teniendo que salir más temprano de su casa. Es decir, hay una serie de circunstancias que me parece a mí, pero es una apreciación bien particular, que pudieron haberse tratado con otras, digamos, soluciones como el teletrabajo, algo que fue así importante, el tema de las clases para los alumnos que tenían que transportarse, ¿verdad? Y que se les está dando clases virtuales. Eso también me parece ser que sí, una medida bastante adecuada, pero sí, creo que las soluciones eran un poquito más diferentes que lo que se hizo y al final, mira las consecuencias que generó, pues, ¿verdad? Porque al final el transportista, y yo te lo digo con conocimiento de causa, he sido abogado de transportistas, y el transportista paga el día, el transportista paga el mismo día el diésel, el transportista le paga el mismo día al chofer, el transportista le paga el mismo día al cobrador, si es que algunos lo tienen todavía. Imagínate ya ellos una semana de estar pagando esto sin tener ningún ingreso y que, pues sí, con la incertidumbre de cuándo se le va a pagar. Yo creo que incluso, imagino yo, pues, por el conocimiento que tengo con el gremio, que ellos lo hicieron como una forma de proteger su bolsillo, pues, porque al final, imagínate, en incertidumbre de cuándo. Y no estoy diciendo que el gobierno no les fuera a pagar, si es que eso no se trata de eso. Pero el problema es que esta gente va al día. Esta gente no calienta el dinero. Además, conozco de algunos transportistas que van coyol quebrado, coyol comido, que lo que van recibiendo, que lo que van recibiendo lo van pagando para los gastos diarios e incluso cualquier reparación, cambio de llantas o ajuste de motor o alguna reparación de cualquier naturaleza, ellos van contando con la compensación que el Estado les da cuando, pues por lo menos, gracias a Dios, pues este gobierno, como digo, la gente los tienen al día. Ellos cuentan con eso, es un problema bien complejo, es sumamente complejo, no es solo digamos, de imputarles, miren, no sacaron las unidades. No, es un problema complejo, Francisco. Ahora, entendiendo todo esto que está pasando, ¿puede el gobierno llegar y quitarle las unidades del servicio de transporte público a los que tienen de estos que han capturado y ponerlos al servicio de la población? Sí, correcto. Legalmente estoy hablando. Sí. O sea, que el tema el tema administrativo del incumplimiento de la concesión, digamos, que haya se pruebe, porque como esto es una cuestión de prueba, de que deliberadamente ellos están haciendo un mal uso de la concesión o que siendo el transporte un transporte público y que solo se puede prestar a través de una concesión y que ellos están, digamos, haciendo una presión al gobierno incluyéndose en política y de repente a través de eso perjudicando a la población, la concesión sí puede ser revocada. Quitarle las unidades, bueno, eso pasaría por el hecho de tal vez alguna ley, ¿verdad? Como el caso de no sé, eh,
de expropiación, pero en este caso no. Porque es una propiedad privada. El Claro, bus en claro. sí, el autobús, sí es una propiedad privada. Sí, La ruta, la concesión, esa es otra cosa. claro, pero acordate que aquí implica implica un interés público, ¿verdad? Y ahí el Estado sí tiene amplias facultades para, en este caso, pues, en virtud de que lo que se está afectando aquí es directamente a la gente, el Estado tiene amplias facultades para, digamos, afectar la propiedad privada de estas personas. Pero igual, es decir, en términos técnicos, mira lo que se dio cuando pusieron, ¿te acordás que pusieron, entiendo yo, a personal de la Fuerza Armada a manejar buses, ¿verdad? Que ellos Sí. eran choferes, es decir, podían manejar digamos, un bus, un camión, pero el problema es el conocimiento en el campo, ¿verdad? De las rutas y todo eso que tienen ya los choferes de las rutas normales, ¿verdad? Entonces, que no era tan fácil, entonces es un problema de logística. Pero si el gobierno, el Estado puede, porque en este caso hay el interés público priva sobre el interés particular, no solo puede revocar las concesiones que se han dado por el mal uso de esta o por la utilización política para intereses mezquinos de los transportistas, y también podría intervenir los autobuses. No, esa es una facultad completamente legal del Estado. Deberíamos de conocer el acuerdo que se llegó con los transportistas o algo, alguna información, algo escrito, o Sí, el Estado se puede reservar no, eso. no. De hecho, déjame decirte que el primer documento que debe presentar la Fiscalía para hacer estas imputaciones es ese acuerdo, ¿sí? Ese acuerdo. Ese acuerdo en donde, y no es cualquier acuerdo, es un acuerdo que debe tener algunas características de legalidad para ser de obligatorio cumplimiento. Esa es la punta de lanza de cualquier acusación de la Fiscalía, porque perdóname, no puede llegar con el tweet, así, mire, aquí está un X en donde decía que iba a haber transporte público y que entonces quedaban entendidos los transportistas que ellos no debían cobrarle a la gente. Eso, el juez que apruebe eso, híjole, tendría que regresar a la Facultad de Derecho. Es duro. Vamos a ver Sí, si nosotros como población podemos conocerlo también. bueno, no, es que, bueno, no, pero de hecho yo creo que me parece ser que no es una situación que vaya a pasar por el tamiz de la reserva y esas cosas, porque son cuestiones que van a estar en un proceso, ¿verdad? Y que entonces cualquier colega que entre allí dice, no, mira, lo único que no tenían era el acuerdo y la característica de ese acuerdo que era de estricto cumplimiento. Híjole, si los jueces no tienen eso, ¿en Bueno, serio? ¿En voy a serio? hacer una pausa. El licenciado Martínez está con nosotros. Ricardo Martínez, abogado, penalista, especialista en muchísimos temas, pero también en función social y que conozcamos diferentes temáticas y cómo abordar algunos temas dentro de la legalidad. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Estamos en Criterio en Agape TV, Canal 8. Buenas noches, inmenso el gusto de continuar con todos ustedes en Criterios de Agape TV, Canal 8. Ricardo Martínez, abogado, está con nosotros hablando de la coyuntura que tenemos en este día, donde se está dando el problema del transporte público en nuestro país. Ahora, licenciado Martínez, vinculado un poco por lo que hablamos del régimen de excepción, no estoy pidiendo su opinión personal, sino que algo técnico. Según lo que conocimos por las investigaciones del Faro, por la entrevista que ha pasado con dos pandilleros, entiendo que están fuera del país, no lo sé, pero ¿debería la Fiscalía General de la República actuar de oficio, hacer algo? ¿Deberían de salir, no sé si eso está normado, a algún funcionario a dar la palabra por todo esto que está sucediendo? De hecho, o sea, muchas investigaciones inician por noticias periodísticas. Si vos te acordás el tema de la fast food, Sí. pasaron como 10 días dándole en las primeras planas, dedicándole al tema de la fast food, con el señor Juan Torres y compañía. Y cuando se inició la investigación, así inició, dijo, por noticia que se publicó en la prensa gráfica, fechas tales y tales, se inicia la investigación. Es decir,
porque la noticia criminis de un delito perseguible de oficio puede ser de esa manera, por una noticia periodística. De hecho, es un gran reto para el señor fiscal general de la República. Él ya debió haber salido él, particularmente. No va a decir que las personas son culpables, porque él no, o sea, al final él no va a determinar eso, pero sí a retomar su papel constitucional de decir que va a realizar una investigación a efecto de determinar si hay evidencia de lo que se dijo en esa publicación. O sea, sí es una obligación de él. De ¿Qué hecho, significa actuar de oficio? de oficio es que nadie se sienta ofendido, es decir, porque en este caso esos delitos son perseguibles de oficio porque no necesitan que alguien se vaya a considerar ofendido para actuar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un delito de homicidio. No necesitamos de que los dolientes lleguen a la fiscalía o a la policía y digan, miren, yo soy el ofendido, él es mi papá, es mi hijo, es mi esposa, es mi esposo, y entonces yo quiero que inicien la investigación. Entonces, de oficio significa actuar que a pesar de que esa gente no llegue porque tiene miedo, porque no le interesa, cualquier cosa, pero que la policía o la fiscalía eh, realicen esa investigación a efecto de determinar quién es el responsable del cometimiento de ese delito. Eso significa actuar de oficio. Es decir, que no necesita que alguien llegue a una oficina policial o una oficina fiscal a poner una denuncia sintiéndose ofendido de un delito. Y en este tipo de investigación, ¿qué tiene que ver, en este caso, el medio de comunicación, el Faro, por mencionar, pero es el medio de comunicación? Estoy pidiendo técnico, porque dicen, es apología del delito lo que ellos han hecho. ¿Qué es apología del delito Perdone. y si ellos lo han cometido? No. Primero, hacer apología del delito es como ensalzar que alguien ha cometido un delito, como publicitarlo, estar de acuerdo y decir que a pesar de que ese delito se ha cometido, yo lo estoy apoyando, lo apoyo, lo difundo, o sea, Celebro. sí, exacto, lo celebro, pero lo que están haciendo los periodistas en este caso es hacer una entrevista, como por ejemplo, si vos recordás, yo digo como un parangón internacional, pero bueno, recordás cuando hubo un actor de cine que fue a hacerle una entrevista al Chapo Guzmán, creo que fue Champagne, Sí. estaba ejerciendo su deber periodístico, porque al parecer el chamaco es periodista también, pero nadie dijo, mire, él está haciendo apología, porque él no estaba haciendo ninguna apología. O sea, no estaba diciendo, mire, yo aquí estoy con el Chapo, yo celebro, ¿verdad? Me siento contento, voy a hacer una fiesta de que estoy aquí con el Chapo. No, él estaba haciendo una entrevista y después la difundió. Es decir, eso no es apología. Disculpen, pero eso es una cuestión de tercer año de derecho. Eso no es apología del delito. Entonces, no cometen delito al difundirle la entrevista, porque dicen, no podemos decir a dónde está, porque No, no, entiendo que es no. reclamado acá en el país, o sea, todo No. eso. Es que mira, Francisco, es que como hay profesiones que están protegidas por la ley, por ejemplo, a mí como abogado no me pueden obligar a revelar dónde está un imputado que está rebelde, porque es parte del secreto profesional. Es más, fíjate que en la ley de intervención de las telecomunicaciones, como por ejemplo, si una persona habla conmigo pidiéndome un consejo legal y es mi cliente, y a pesar que él me confiese a mí que ha cometido un delito, esa conversación entre él y mi persona no pueden utilizarse en un tribunal como prueba. Y en este caso los periodistas, ¿verdad? Por el ejercicio libre de la profesión, sí, están protegidos en donde ellos no pueden revelar sus fuentes, no pueden revelar sus fuentes o en este caso revelar dónde se encuentran estas personas a quienes entrevistaron. O sea, decir que ellos tienen esa obligación y que por ello ellos han cometido un delito porque no revelan dónde están, eso es violar la libertad de prensa. Y eso no está reconocido no solo nacionalmente, sino que internacionalmente, Francisco. Entonces, digamos, no han cometido estos periodistas un delito. No, para nada. No, Y ellos han acusado en una conferencia el domingo, en una transmisión que hicieron el domingo, de que se les están montando casos, pero todas estas son suposiciones. sí, Pero se les podrían también. montar O sea, casos. sí, pero es que mira, si tenés a la fiscalía de la mano, puede hacerle un caso a cualquiera. O sea, eso no es ningún problema. La cuestión es de que cuando esto llegue, se supone a las manos de un juez se debe ser, por el principio del juez conoce el derecho, el juez debe decir, bueno, mire,
la labor que realizaron estas personas en su labor periodística, ellos no están obligados a revelar dónde se encuentran estas personas. No están obligados a incluso a revelar sus fuentes en el caso de que ellos publiquen una noticia a través de una fuente protegida, no están obligados a revelar su fuente. Ya te imaginas si hubiese obligación de revelar su fuente a los periodistas, no existiera periodismo investigativo, porque nadie quisiera hablarle a un periodista, ¿verdad? No sé si te fijas también cuando estos reportajes de Univisión, de Telemundo, van y entrevistan a gente que tiene relación con fentanilo, gente que anda metido, la gente van y lo publican y hacen reportajes de esto porque saben que esta labor periodística está protegida por la ley. Entonces, porque prácticamente si nosotros obligamos a que esto se revele, estaríamos matando de una sola vez el periodismo investigativo, no solo aquí en El Salvador, en cualquier parte del mundo. Aparte del fiscal general de la República, póngale el nombre que quiera, si no en turno, el que está normado que alguien más debería de salir, no sé, el ministro de Seguridad, No, a dar declaraciones, a explicar algo, o no, únicamente compete a la Fiscalía no, General de la artículo República. 193 de la Constitución, el monopolio de la investigación le corresponde al señor fiscal general de la República. No, el ministro no tiene por qué. El ministro se dedica a políticas de seguridad, etcétera, etcétera. Claro, sí, como lo dice la Constitución, ¿verdad? En una cooperación conjunta entre órganos o instituciones autónomas, como es la Fiscalía General de la República, requieren el apoyo, como en este caso, que se tienen que apoyar con la Policía Nacional Civil de Investigaciones para hacer esto. Sí, pues por supuesto, el jefe de la policía, el más alto rango, digamos, bajo la institución que está la policía es el Ministerio de Seguridad y Justicia. En este caso, el ministro tiene potestad para, digamos, dar alguna conferencia de prensa, una vez iniciada una investigación, para revelar o informar a la gente de algunas situaciones que conlleven la investigación. Pero el funcionario obligado a salir, digamos, a decir que se va a hacer alguna investigación es el señor fiscal general de la República. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una nueva pausa para venir con la parte final en este lunes de Criterios en Agape TV, Canal 8. Buenas noches, gracias porque han llegado hasta la parte final con nosotros de esta plática, esta entrevista más de conocimiento de leyes y del proceder que se debe, del deber ser, y no sabemos cómo se está actuando realmente. Pero acá estamos viendo más técnicamente con el licenciado Ricardo Martínez. Hemos hablado de la temática del transporte, de las capturas que se han dado a dirigentes de gremiales, que si va a parar o no les sabría decir. Licenciado Ricardo Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche en Criterios de Agape TV, Canal 8. Muchas gracias por la invitación, Francisco, y estamos a la disposición para aclarar cualquier tema en el momento en que lo solicites. Así que bueno, nos reencontramos próximamente. A ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de Criterios que tenemos para compartir con todos ustedes. Mañana mañana estará Fernando nuevamente ya con todos ustedes. Yo los veo el miércoles a ustedes en No se piénsalo. Así que continúen con nosotros y estén siempre a la expectativa de todo lo que sucede en el país y nos creemos nosotros un criterio diferente de las cosas o el criterio más apropiado. Soy Francisco Gómez, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.